tú sabes. Saludo especial para todos ustedes, los amigos de Telecaribe, nuestro canal. Qué bueno estar con ustedes, qué bueno poder conversar, qué bueno poder dialogar, como lo hacemos todos los días, sin ninguna pretensión distinta a conversar sobre la vida y a tratar de entender la cotidianidad, a tratar de entender lo que vivimos a diario y lo que experimentamos a diario. Hoy estoy con el doctor Jorge Daza, él es neurólogo. Doctor, qué gusto saludarlo. Para mí es un honor. Gracias por venir, bienvenido, doctor. Hoy quiero conversar con usted sobre el tema de la medicina y la música. Dicho sea de paso, porque sé que a usted le gusta mucho la música, también sé que canta, todas estas cosas. Porque sí hay una relación, sí se puede encontrar entre la medicina y la música, una relación. Sí es posible creer que a través de la música los estados de ánimo pueden ser distintos, pueden ser mejores o peores. Totalmente cierto, padre. Hay diferentes tonadas que pueden ayudar a alegrar el espíritu, a encender el ánimo, a pacificarlo o a entristecerlo o evocar recuerdos que pueden, de hecho, cambiar el estado de ánimo de la persona para bien o para mal. Por lo tanto, la música es una parte inherente al hombre, yo diría que al planeta. El sistema planetario tiene una interrelación de unos sonidos de octavas con un lenguaje que está bien definido. Esa misma connotación la tiene el planeta Tierra y la tiene todo lo existente. ¿Qué más música que la de la expresión nuestra, en nuestro lenguaje? Eso se llama prosodia y nosotros evaluamos el estado de ánimo de acuerdo a la forma como la persona evoca o charla o cómo dialoga o cómo gesticula, pero en el lenguaje está la expresión auténtica del ser humano y a través de él está íntimamente relacionada la música. Médico, yo voy viendo que estamos teniendo una transformación de la música. De alguna manera ha dejado de ser poética. En estos días me hicieron un programa que se llamaba La Banda Sonora, un programa de radio, y me hicieron pensar en las 17 canciones que más me han gustado a lo largo de mis 44 años de vida, y yo descubría que no había ninguna moderna, ninguna canción ni del vallenato de nueva ola. Los vallenatos que me gustaban eran los vallenatos más bien antiguos y todo, y yo me preguntaba, ¿por qué? Y creo que la razón es porque se ha perdido mucho romanticismo, mucha poesía, esa capacidad de construir metáforas hermosas que dicen mucho más que lo que algún concepto puede decir. Y se ha ido más al ritmo y se ha ido más a otro espacio. Usted como alguien que le gusta la música y como alguien que trabaja de alguna manera la mente humana, ¿qué piensa de eso? ¿Cómo entiende eso? A través de todos los tiempos, el hombre ha tratado de identificarse y las culturas han tratado de llenar un espacio trascendente en la espiritualidad, en el quehacer, en la cotidianidad. Los griegos era esencialmente música con su tragedia, pero ahí estaba representado el ser humano. Y de acuerdo a las regiones y de acuerdo a las etapas evolutivas, la música está expresando esos sentimientos, está expresando lo que lo rodea, o recoge esas emociones que interioriza y de alguna manera trata de explotarla y de explicarla y de expandirla. Es posible que hayan existido genios como Mozart, que influyó casi 2 siglos para sembrar lo que es la música clásica, o los Beatles para sembrar toda una modernidad en la música porque se cumplió un ciclo y estamos en otro ciclo. Cada región está tratando de implementar esas costumbres y la expresión poética que es quizás esa combinación de la música con el sentimiento y con lo que nace el alma, trata pues de exponer eso. Nosotros damos gracias a Dios por habernos dado un Escalona, un Tobías Enrique Pumarejo, un Juancho Polo Valencia, y ahora la modernidad, cada etapa dentro del vallenato está llenando un espacio. Son los jóvenes actuales los que están calificando, porque ya nosotros pasamos una etapa evolutiva de maduración
de nuestras emociones y con ello aprendimos a cultivar esa parte poética y trascendental dentro de la composición vallenata, de la parte lírica, y ni qué hablar del bolero, que ya desafortunadamente ha pasado de moda, o de toda una transformación caribe que parte desde Cuba a llegar a nosotros, pero que va allí mezclada con esas emociones que comenzamos a tener desde el vientre materno, que es quizás uno de los puntos trascendentales, porque allí, a partir del tercer mes, cuando ya más o menos está el embrión formado, sexto mes, que ya está para nacer, comienza a penetrar esos sonidos, cambiándole sus costumbres, su forma, y cuando ya nace con un acervo musical, emocional, introducido a través de la madre y del entorno familiar, y a través de ello se va cultivando y se va exteriorizando. Uno se queda abismado como el nieto mío, que recibió estas clases de Mozart, cómo se quedaba sentado, abismado, viendo la interpretación, lo calmaba de todo. Es decir, cómo la música hace que tengamos ciertos comportamientos y cierta facilitación para los procesos del aprendizaje y al mismo tiempo de expresión y de demostrar cuán sensible se está frente a estos hechos, porque son también el tipo de música que escuche, la melodía que se trate de entonar con sus diferentes claves, las que ejercen una influencia definitivamente en la parte y en la esfera emocional. Doctor, podríamos decir de alguna manera que la música y la sociedad se retroalimentan. Es decir, de alguna manera la música va generando la sociedad y de alguna manera la sociedad también va generando la música. Así es. Yo diría, por ejemplo, para lo nuestro, que es lo que más vivimos, la expresión musical y poética que se engendró entre Fonseca y Valledupar es inmensa y es diferente a todos los otros compositores. Más allá de lo que hizo Barros en el banco y a nivel latinoamericano, porque el hombre se mezcló y se inmiscuyó musicalmente en diferentes géneros, que era lo que imperaba en esa época, la influencia del tango, la influencia de la ranchera, la influencia del vals y de otros tipos de músicas que eran más melancólicas y que inundó emocionalmente a Barros, porque se cultiva, José Benito Barros se cultiva en Medellín, y allí en Medellín se impregnó porque ya Medellín era Medellín y con una cultura totalmente diferente a la nuestra, pero el hombre se vino y hizo todo un acervo musical diferente a Escalona, que no sale de su entorno, como lo fue Gabo, y que eso transformó su mente para plasmar ese sentimiento de que allá. Por lo tanto, la naturaleza, la influencia de los genes que se fueron mezclando, impactados por la misma naturaleza, y obviamente la explosión intelectual de cada persona, de cómo los profesores desde la primaria, el bachillerato, fueron cambiando su forma de ser hasta integrarlo y darnos estos genios musicales nuestros. Ni que hablar de Beethoven, que fue todo lo contrario, un extraordinario músico en donde el padre lo maltrató, porque fue un maltrato infantil que el hombre tuvo, porque él quería que fuera mejor que Mozart. Y en medio de todas estas dificultades del hombre, de un padre borracho, de un padre que lo insultaba, etc., el hombre logra trascender a través de los tiempos con una música casi genial a la de Mozart, porque realmente Mozart es uno de los músicos más completo que hemos tenido, porque trasciende en lo humano y en lo divino. Esa música de Mozart trasciende el espíritu. Desde siempre Jorge Daza, el médico, el guajiro, ¿fue un hombre de música? ¿Le encantó la música siempre? Yo soy... ¿O hubo un momento especial en el que lo tropezó la música? Mis necesidades fueron guiándome el destino. Ajá. Yo oía cantar a mi madre. Okay. Ella era 100% cubana, todos sus ritmos y sones, porque eso fue lo que ella vivió. Yo después se me dio por cantar y progresar dentro del canto vallenato, y vi que por ahí era fui en la normal, en la escuela en donde yo cultivé aquí la pedagogía, y la gente me aplaudía. Yo decía, es bueno. Y la verdad es que la música me abrió todos los espacios posibles y todas las ventanas y todos los escenarios. En Bogotá todos los escenarios los tuve a mi alcance. Estaba en la fiesta de los grandes, los pequeños, los intermedios,
y eso le he dado a entender a mis hijos que un arte hace que a la persona la vean más allá de lo que es. Nunca hubo una duda ahí entre si seguir siendo el médico, el neurólogo o dedicarse de pleno a la música. En la época en la cual surgió esto, pues la música no era como es hoy. Ah, ok. La música era más bien un pasatiempo y grabar un disco y en fin, yo veía a Alejo Durán, tal vez el más grande, Alfredo Gutiérrez en esa época para mí, no superior a Alejandro, pero sí modernizó y con su sonido especial hizo vibrar nuestras emociones y sobre todo comenzaban a salir las canciones que nos disparaban hacia el amor y nos disparaban al entendimiento de la vida. De tal suerte que yo en esos momentos no veía como opción ser músico, pero sí me inundaba y me transformaba la música, me transforma la música. Claro. Voy a ir a hacer el corte comerciales y voy a seguir conversando con usted y voy a seguir preguntando, porque quisiera yo que hoy este tema de la música nos ayudara a entender muchas cosas que a veces no somos capaces de comprender. Ya regreso. Tú sabes. Tú sabes. ¿Cómo ve el vallenato hoy? ¿Qué juicio hace usted como un hombre que le gusta el vallenato, del vallenato de hoy? Extraordinarios compositores, muy buenos, han pretendido menoscabar, pero yo pienso que lo que hacen eso se han quedado en el pasado. Y es que realmente superar esas composiciones de Gustavo Gutiérrez, superar las canciones de un Roberto Calderón, Rafael Manjarrés y todos estos que todavía están produciendo música todavía, eso es difícil de superarlo. Lo que pasa es que entendemos a los intérpretes que son al fin y al cabo quienes han internacionalizado nuestra música, que no es fácil estar componiendo canciones de 20, 30 años atrás que tienen un formato totalmente diferente a como se exige hoy, que sea una música que tenga más movimiento, que tenga una dimensión internacional, más instrumentos, nuevos sonidos, nuevo escenario en la interpretación, porque antes en las casetas uno iba a bailar, hoy vamos a ver el concierto, por lo tanto el tipo no puede estar allí de palo con el micrófono, sino que tiene que buscarle el swing y darle la seriedad y al mismo tiempo la parte artística que exige el vallenato. Los sonidos que busca, por ejemplo, un Silvestre Dangond es un sonido supremamente bello. En cualquier forma como lo pongamos, las composiciones a veces, unas que otras, salen fuera del contexto, pero al fin y al cabo eso vende. Un Peter Manjarrés en donde ha integrado una serie de sonidos y ha integrado a la costa caribe a través del porro y eso le ha sonado mucho. Y los otros vallenatos que han tratado pues de mantenerse como, digamos, Ovalle, el mismo Iván Villazón, en fin, todos estos músicos que le están dando un perfil auténtico. Afortunadamente nos queda ahí Jorge Oñate, nos queda Poncho Zuleta, el mismo Iván Villazón, para seguir manteniendo esas raíces. Pero estos otros que han trascendido en la nueva ola, yo creo que lo están haciendo bien y muy bien. Un cantante en estos momentos, como lo es Silvestre Dangond, es muy difícil criarlo. Después de la muerte de Rafael Orozco y luego Diomedes Díaz, que trascendió totalmente el canto vallenato, creo que con Silvestre es supremamente extraordinario, que hay que disminuirle un poquito los comentarios a veces desagradables que hace Silvestre, y un Peter Manjarrés que es, bueno, serio, poético, el tipo él trata de conservar esa parte vallenata, pero definitivamente Silvestre se lleva todo el palmarés en el sentido estricto, artístico, es músico, entiende lo que la gente está buscando y va más allá que los otros, porque aquí lo que se trata es de mantener el vallenato y al mismo tiempo trascender dentro de la música, porque hay una responsabilidad muy grande dentro del vallenato. En mi criterio, el vallenato es Colombia, definitivamente. Usted va al Meta, Bichada,
a Chocó, a donde usted se meta, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, el vallenato es el número 1. Por lo tanto, hay una responsabilidad muy grande de estas personas de estar innovando. Y lo que entiendo de todas estas críticas es, y de las separaciones y uniones, etcétera, que los acordeoneros se sienten menospreciados por el cantante, etcétera. Yo no creo que es eso. Eso hace revolucionar y al mismo tiempo dar de qué hacer a los críticos y a todo el mundo a estar prestando atención y qué es lo que está pasando. Son dinámicas, son experiencias muy dinámicas. Me gusta la mirada del doctor Daza, definitivamente bien abierta frente a este tema, porque uno a veces consigue a personas mayores que de alguna manera se cierran a las nuevas posibilidades. Y sin duda habrá canciones que no gustan, pero habrá otras que siguen haciendo eso que hacen en el corazón. Yo soy muy dado a la música poética, me encanta cuando hay poesía. Ahora, me gusta que le canten a la cotidianidad. Así es. Me gusta que le canten a la cotidianidad. En estos días estuve viendo una canción que me fascina, La Creciente, Hermosa de Rafa, ¿verdad? De Rafael Escalona. De Rafael Escalona, claro que sí. Además porque dice algo que me parece estupendo. Tiene una descripción de amor. Uf. Es que es el más grande para describir el amor y la cotidianidad, el paisaje, el respeto al amigo que se va, Claro. a la esposa, a la mujer, al hijo. Es que Escalona fue el resumen de todo lo que podía dar en poesía y en canto, porque es que sin tocar ni siquiera cantar, Escalona apenas se le escucharon 2 canciones grabadas y él iba a las parrandas con su amigo Colacho al lado y 2 o 3 guitarristas que lo podían acompañar para producir con tanta emoción, con tanta evidencia, porque él se basó en la vivencia diaria. Él no inventaba nada, era un genio dentro de la música. Mire, tiene 2 metáforas que me encantan en esa canción. Uno, estoy viendo en la nevada, arriba del bar, el relámpago se ve como vela que se apaga. ¿Usted viste que una de las hace así? Es un relámpago. Yo cuando leí eso, yo decía, hombre, tiene uno que ser muy observador. Que es la primera canción que le hace al profesor Castañeda, ya se veía la chispa de Rafa. Y sobre todo, cómo influenció él a todos los demás compositores dentro de esas metáforas y de esas sinonimias que él trataba de comparar los hechos más inverosímiles y convertirlos en una realidad, como la del GRR. Claro, Óyeme, levántate para ver si eres hombre, para darte 2 balazos, 6 balazos, pero levántate. De modo que Escalona fue genial, pero los nuestros que están ahora como este compositor de Fonseca, para hacer un parangón que no hay necesidad de maltratar a la mujer cuando se enamora de otro hombre, entonces él lo toma al contrario. Es decir, el hombre que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. Es una forma extraordinaria y la forma como Silvestre lo interpreta y cómo lleva todo su ritmo. De modo que hay cosas que se están haciendo y que no hay que desconocer cómo ha avanzado. Hay que ver todos los niños, toda una camada de muchachos que nos gustaría preguntarles en 30 años cómo ven el vallenato de ese momento y cómo lo están viendo ahora tratando de imitar y que han visto el éxito, porque es el factor de éxito y de ganancia, porque hoy no dicen sino Carlos Vives se gana $200,000 por concierto. ¿Y cuánto se gana Silvestre? 60,000. ¿Cuál de los dos es más grande? Yo diría que el uno es internacional y ya tiene un nombre y a este le toca hacerlo, porque en verdad se lo merece Silvestre Dangond lo que está haciendo, en mi criterio muy modesto y respetuoso hacia los demás artistas, pero este hombre se ha atrevido a hacer cosas diferentes. Qué bueno. Mire usted, la otra metáfora que me gusta es que en la curva de San Diego encontró un carro volteado, pero diciendo, porque estaba con las dos piernas quebradas, pero dijo que no era nada, porque estaba enamorado. Eso a mí me parece una definición genial, de amor. Genial. Yo decía, por Dios. ¿Ah? Cuando alguien está enamorado, ni las 2 piernas partidas le importan. Pero le digo, vaya a la curva del Salguero, que esa era una curva que no era curva. Era una trampa mortal porque se iba derecho y luego para coger el puente Salguero. Y entonces ahí cualquier carro se iba en bolas, se volteaba. Entonces él como que vio a alguien allí y dijo, no, este hombre realmente, y sobre todo lanzarse al río, no me importa, yo voy a verte en donde tú estés. Estupendo. Hago mi siguiente corte. Tú sabes.
Tú sabes. Muy bien, íbamos a hablar de medicina musical y terminamos hablando de vallenato, ¿ah? Así Es es. que yo quiero decir que soy un apasionado por el vallenato. A mí Qué bonito. realmente me encanta el vallenato. Como buen samario que es. Sí, sí. No se te olvide que hubo una escuela del Magdalena, del vallenato de allá del Magdalena Bajo, Abel Antonio Villa, el propio Juancho Polo Valencia, que era más un vallenato más bajero, más... bueno, tú sabes que es distinto al vallenato un poco de la Guajira, distinto de la Alta Guajira y de la Baja Guajira. Ni tanto, alrededor de eso hay una anécdota muy bonita. Diga. Y me la contó el mismo Abel Antonio Villa. Existía una piquería entre Luis Enrique Martínez y Abel Antonio Villa. Abel Antonio Villa estaba amparado por la cuerda de Buitrago y sus muchachos. Y eso era una piquería bastante grande y realmente la música de Luis Enrique Martínez sigue siendo el parámetro fundamental y la matriz dentro de lo que es el vallenato por cuanto a que la interpretación del acordeón es extraordinaria. Mientras que Abel Antonio Villa, que fue el primero que grabó una canción vallenata en long play en esa época, diríamos que es el padre de la comercialización del vallenato porque antes no existía. Entonces entre ellos dos existió una rivalidad que después se fue amainando y quizás la muerte de Buitrago pues contribuyó a que eso se apagara un poco en la década del 50, al comienzo, finalizando la década del 40. De tal suerte que ahí trataron de irla llevando y esa bandera la tomó Juancho Polo Valencia, que retaba a Emilianito Zuleta, para decir que él sí era el que tocaba realmente el acordeón y el que componía en medio de sus alucinaciones y en medio de su poesía. De los momentos bien interesantes que tuve fue conversar con Leandro Díaz y encontrarse con esa construcción médico, que yo no sé qué se puede decir ahí porque usted no veía lo que aunque él decía que tenía los ojos del alma, no veía lo que nos transcribía, lo que nos expresaba con tanta dulzura y con tanta ternura y con tanta Lo poesía. que pasa es que él tuvo dos madres, madrinas, mentoras extraordinarias que con la memoria de él aprendió en su época de mayor dificultad a oír novelas de Jorge Isaac. Ah, que mira tú. Las tías le leían todos esos libros, todos esos poemas y bueno, él no supo escribir ni nada, pero esas tías allá con esos libros, tal cual como hacen los mamos en la Sierra Nevada, de enseñar su sabiduría de voz a voz. Leandro recibió de voz a voz todo esto y fue la necesidad la que lo impulsó a componer canciones, enlazando a todos los personajes de sus pueblos, que en una ocasión, sin tener plata, llega y se presenta a Tocaimo y enlaza a todo el mundo. Y entonces comenzó con el sombrerito a recoger plata de cada uno y esa fue la etapa más gloriosa de Leandro Díaz. Qué bueno. ¿Sigue cantando médico o ya no tanto? No, seguimos porque es que lo hacemos con un espíritu de alegría, de salir de la rutina, del esfuerzo diario, del cansancio, de la fatiga y por qué no reconciliarnos con nosotros mismos. Todo tipo de música es esencialmente gratificante y al mismo tiempo sanadora. No es más sino sumergirse en cada área de la música para trabajar, una música especial en el trabajo, para la misa. Al fin y al cabo los cantos gregorianos elevaban el espíritu. Bueno, para divertirse, es otro tipo de música y la parte de la música para incendiar a las masas y otras también para bajos instintos y otras para las cuestiones celestiales y, ¿por qué no?, combinar la poesía con la música. Esa fue la vivencia de Gabriel García Márquez, el hombre más grande que ha tenido esta tierra, gracias a la música. Es un vallenato largo, ¿ah? Dice que es un vallenato larguísimo. Inmenso. Dice que 100 años de soledad es un vallenato bien largo. ¿Yo? Médico, gracias por venir y gracias por compartir conmigo estos temas de vallenato, estos temas de música que me encantan tanto. Padre, para mí ha sido un inmenso honor. Gracias por permitirme que los televidentes vean esta faceta de Jorge Daza, la persona que vino al servicio, y para disfrutar también este momento recordando lo que es la música y lo que puede hacer la música del ser humano. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Encantadísimo. Muchas gracias a ustedes. Muy amables por estar con nosotros.
Tusa.